Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer saludarles a través de este medio. Reciban un saludo de mi esposa, la hermana Mague. Que Dios les bendiga a todos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Que la fortaleza del Señor sea con ustedes. Que el Espíritu Santo les llene de gracia, de valor, de poder, de vida. Dios los bendiga. Continúo con los estudios que he titulado Conozca la Biblia. Y en esta ocasión el texto base se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 y siguientes. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 y siguientes. Les doy unos segundos para que ustedes lo busquen. Dice así: estos son los nombres de los valientes que David tenía. Joseb-Besebet el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino el Esnita, por los 800 que mató una vez. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo el Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se había retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Después de él fue Sama, hijo de Age, el Ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor les concedió una gran victoria. Hasta allí dejamos la lectura. El tema de este momento se titula Las hazañas de los valientes de David. Les recuerdo que en la lección pasada estábamos viendo la cueva de Adulam y que allí llegaron hombres a buscar a David, afligidos, endeudados, en amargura de alma o en amargura de espíritu, como lo vimos la clase pasada. Recuerdo que hice mucho énfasis en lo siguiente: cómo llegaron a la cueva y cómo salieron después de algún tiempo de la cueva, y que la cueva de Adulam fue para ellos un lugar de dependencia y de formación. Quiero ser muy enfático en esto: dependencia y formación. En este momento, cuando consideramos las hazañas de los valientes de David, es necesario formularnos una pregunta, y es esta: ¿qué propósito tuvo el Espíritu Santo al inspirar al escritor de estos libros, segundo de Samuel, primero de Crónicas, que son pasajes paralelos referentes a las hazañas de los valientes de David? Porque en ellos quedaron registrados los nombres y las hazañas de estos guerreros valientes. Las proezas de estos guerreros les dieron renombre entre el ejército de David y entre el pueblo de Israel. La lista de guerreros, según el segundo libro de Samuel y según el primer libro de Crónicas, aparece en un orden de logros y hazañas. Unos sobresalen más que otros.
La lista inicia en este orden: José, Besebet, Eleazar y Sam. Estos tres primeros valientes no fueron igualados por los demás guerreros, eso informa el texto. No obstante, también se registran hazañas impresionantes como las de Abisaí y Benaía, y se añade, pero no igualaron a los tres primeros. El Espíritu Santo, al inspirar a los escritores de estos libros ya mencionados, para que quedaran grabados los nombres de ellos, de los valientes de David, tiene el propósito de enseñarnos que todo lo que hagamos para la causa del Señor quedará registrado, sean hazañas portentosas o el darle un vaso de agua fría a un pequeño que cree en el nombre del Señor Jesús, porque el Señor Jesús eso dijo, que si le doy un vaso de agua fría a alguien que cree en su nombre, aún esto me será recompensado. Cuando se analizan las hazañas de estos valientes, se queda uno realmente impactado por los logros de ellos. Ellos fueron formados bajo el liderazgo del ungido del Señor. Los logros que tengamos en la vida tienen mucho que ver con la formación que adquirimos y con quién adquirimos esa formación. Yo les decía en el estudio pasado que los hombres que llegaron a la cueva de Adulam llegaron buscando a David, fueron con la persona indicada, y que cuando necesitemos ayuda debemos buscar la persona indicada para que nos dé ayuda. La persona que tiene palabra de Dios, la persona ungida, la persona de trayectoria ministerial comprobada. Estos hombres fueron formados bajo el liderazgo de David. Al hacer el análisis de cada uno de ellos, encuentro que su vida fue de gran utilidad en el establecimiento del reino de Israel en medio de naciones paganas. En esta ocasión solamente voy a analizar a los tres primeros valientes que aparecen en esta lista. El primero de ellos es José Besebet. Y al hacerle el análisis a cada hazaña o logro de estos valientes, voy a hacer una aplicación práctica a la vida de usted y a la mía, en base a lo que estos valientes lograron. Porque a mí me impresiona mucho el cambio que hubo en estos hombres. Es muy importante, hermanos, analizar nuestra vida en este sentido. ¿Qué tanto hemos cambiado? No podemos ser los mismos creyentes de hace un año. Debe de haber avances en la formación de nuestro carácter. Por eso quiero hacerle una aplicación a la vida suya y a la mía en base a el análisis de cada uno de estos valientes. José Besebet significa en el primer lugar. La versión Peshita Siriaca, que es una versión aramea de la Biblia, dice literalmente que José Besebet era el nombre del que se sentaba en el primer asiento.
Así lo dice literalmente el texto. José-Besebet, aunque se sentaba en el primer asiento, él no designó sentarse en el primer asiento. Sus logros, sus hazañas, su carácter transformado, su carácter humilde, hicieron que él se sentara en primer lugar. Y esto lo designó el rey David. Esto está implícito. No dice en alguna parte de la escritura que David lo haya designado, pero está implícito. Ahora, este hombre, se dice de él que en una ocasión blandió su lanza y mató a 800 enemigos. Al hacer mi investigación sobre qué significa blandió su lanza, me encontré que significa continuidad. Quiere decir que José-Besebet en esta ocasión, porque es la única ocasión que registra el texto de una hazaña que hizo José-Besebet, José-Besebet no flaqueó hasta terminar su hazaña, su tarea. Esto habla de perseverancia, esto habla de continuidad. José-Besebet es el guerrero que persevera hasta terminar la tarea que se le asignó, hasta derrotar al enemigo. Es el guerrero que no le da pauta al enemigo para que se recupere. Es el guerrero que persevera y persevera hasta lograr la victoria que el pueblo de Israel necesita. Y al hacerle una aplicación a la vida de usted y a la mía, entonces encuentro yo que José-Besebet es el líder discípulo que no deja tirado el trabajo, por así decirlo. Es el líder discípulo que si se le encomienda algo, lo termina, que si se le encomienda algo es perseverante hasta que logra la encomienda que se le dio. Es el líder discípulo que es perseverante, que nada lo detiene, que no se amedrenta ante nada. La situación no era muy sencilla, enfrentar a 800 hombres, pero si usted y yo analizamos esta situación, nos vamos a dar cuenta que José-Besebet enfrentó esta batalla con la ayuda del Señor, porque con la ayuda del Señor todo se puede lograr. El texto sobresalta o subraya o hace sobresalir que Dios era el que daba las victorias. Jehová dio gran victoria. De eso estamos todos conscientes, que nuestra capacidad proviene de Dios y que si somos vencedores, lo somos porque en el nombre del Señor Jesús somos más que vencedores. A mí me llama mucho la atención el cambio que se produjo en José-Besebet. Si José-Besebet llegó afligido, llegó endeudado, llegó en amargura de espíritu a la cueva de Adulam, aquí vemos a otro hombre. No hay aflicción, no hay amargura de espíritu, no hay frustración. No es el líder discípulo que se la pasa frustrado,
que no logra nada, que quiere lograr mucho pero no logra nada, sino que es el líder discípulo que logra lo que se propone porque está bajo la autoridad de un líder, en este caso José Besebet, bajo la autoridad de David, y es un líder discípulo que no solamente está bajo la autoridad de otro líder, sino también está bajo dependencia del Señor Dios Todopoderoso. Él depende de la gracia, del poder del Señor Jesucristo. Por eso José Besebet sobresale como uno de los valientes de David. El siguiente valiente que tengo para su análisis es Eleazar. Su nombre significa Dios es auxilio. Se dice que Eleazar luchó contra el enemigo acérrimo de Israel, los filisteos, y aunque el pueblo huyó, él y David se pusieron en medio de una parcela y la defendieron. A mí me llama mucho la atención de Eleazar lo siguiente: es el guerrero que no abandona a su líder aunque otros lo hagan, y no se desanima para continuar luchando aunque otros huyan de la batalla y lo dejen solo. Y al buscarle yo una aplicación a la vida personal de usted y a la mía, encuentro lo siguiente: en muchas ocasiones, si hacemos un proyecto y vemos que nadie nos apoya, la primera reacción que tenemos es tirar el proyecto, porque nadie nos apoyó, porque estamos solos. Pero Eleazar no era así. Mire, les platico la historia bíblica. Llegan los filisteos a invadir al pueblo del Señor y a quitarles su alimento. Es una parcela de cebada. Y los demás huyen, pero él no. Él se para firme y defiende lo que le pertenece al pueblo del Señor. Ahora, Eleazar pudo haber tomado la actitud del pueblo de dejar solo al líder, que es David, e irse con los que huyeron, pero no, porque Eleazar ya ha adquirido una formación. Si Eleazar es entre los que llegaron a David afligidos a la cueva de Adulam, o frustrados, o en amargura de espíritu, huye, pero no es así. Eleazar ya ha sido formado, ha sido transformado en un líder discípulo valiente, en un líder discípulo de convicción. Tiene la convicción de que Dios los va a ayudar. Hay muchas cosas que podemos observar sobre Eleazar, y esta es otra. Se dice de él que se levantó y defendió la parcela en compañía de David. A mí me llamó mucho la atención la frase "se levantó", porque al aplicarla a la vida personal de usted y la mía, encuentro que Eleazar es el líder discípulo con iniciativa, que acepta los desafíos y pelea en terreno enemigo. Es el guerrero que con espada en mano defiende la causa del Señor. Voy a hacer énfasis en lo siguiente: es el líder discípulo con
iniciativa. Nadie le dijo a Eleazar: defiende la parcela, los filisteos vienen y nos van a quitar la comida, el enemigo viene y va a destruir la obra de Dios, ayúdame a defenderla. Eleazar no oyó eso de David. Él ve la situación, él sabe la necesidad y toma la iniciativa. Se levantó y junto con su líder defendió al pueblo del Señor. Eleazar es un hombre leal a su líder y es un ejemplo para usted y para mí, porque todos estamos bajo un liderazgo. No importa el nivel de liderazgo que hayamos logrado, todavía hay un líder arriba de nosotros. Eleazar es el líder discípulo que está impregnado de la palabra de Dios. En la clase anterior les enseñé que el apóstol Pablo dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace esta aplicación. Muy importante es que usted y yo estemos llenos de la palabra del Señor, como dijo el apóstol Pablo también, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos. Que la palabra de Dios llene su mente, su corazón, su vida entera. Que la palabra de Dios y usted sean una misma cosa, así como la espada se quedó pegada a la mano de Eleazar. Por eso este hombre llegó a ser lo que fue, porque era un hombre diestro en el uso de la espada y del escudo. Y si seguimos con la enseñanza del apóstol Pablo, el apóstol nos dice: tomen la espada del Espíritu y el escudo de la fe para que peleen la buena batalla de la fe, apaguen los dardos de fuego del enemigo. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo a este respecto. La otra cosa de Eleazar es que no solamente tiene iniciativa, sino que acepta los desafíos. Los filisteos desafiaron a Israel en esa ocasión. Hoy en día el mundo nos desafía, la necesidad de las personas nos desafía, la situación que vivimos actualmente nos desafía. ¿A qué? Nos desafían a ser guerreros valientes, nos desafían a ser guerreros con iniciativa. Vamos a invadir el terreno del enemigo, vamos a tener la iniciativa. ¿Cómo podemos ganar la batalla en una situación como la que estamos viviendo actualmente? Hay que pensar en tomar una iniciativa. No hay que esperar a que nos digan: hagan esto, hagan aquello. Tome la iniciativa, gane la batalla, gane las almas. No espere que el pastor le diga cómo. El pastor le puede decir cómo, pero Eleazar nos enseña que hay que tener iniciativa. La vez pasada yo les dije: mire, usted puede usar la red social en este tiempo para comunicar el evangelio. Haga un mensaje, haga una ilustración, envíelo, tome la iniciativa. No tiene que pedirme permiso, sino tome la iniciativa de hacer un mensaje evangelístico bien ilustrado y enviarlo a todos sus contactos y hacer cosas que usted puede con ellas ganar
las personas para Cristo. Envíe el alimento espiritual a través de la red social, que es la palabra del Señor. Eso es tener iniciativa. Eso hizo Eleazar. Por eso el hombre fue sobresaliente, porque era un hombre con iniciativa y era un hombre que aceptaba los desafíos y era un hombre que peleaba en terreno del enemigo. El siguiente valiente fue Sam. Se dice de él que fue el principal de los 30. Ganó renombre entre los 3. Fue el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe. Este defendió un campo de lentejas. La versión Peshito Siriaca tiene una adición en el 23:11 del segundo libro de Samuel y dice así: cuando los filisteos se reunieron para robar el ganado. El primer libro de Crónicas omite la mención de Sama y sus hazañas. Cuando yo estaba investigando la versión Peshita Siriaca y encontré que los filisteos se habían reunido para robar el ganado. Bueno, esta adición tiene algunas cosas ciertas, porque los israelitas eran pastores, ya sea de ovejas y cabras o solo ovejas. Entonces tiene sentido la versión Peshito Siriaca, en este sentido, ¿no? De que llegaron a robar el ganado. Y Sama defendió el campo de lentejas. Ahora, las lentejas también son parte de la dieta alimenticia del pueblo de Israel y fueron también parte de la dieta alimenticia. ¿Recuerdan ustedes cuando Esaú se comió el plato de lentejas? Hasta ahí le dejo. Sama es el líder discípulo que no permite que el enemigo le robe al pueblo su alimento. Sama no es negligente, no es tibio, ni es indiferente. La negligencia, la tibieza y la indiferencia fueron superadas en la cueva de Adulam. Es la prueba de la formación que Sama adquirió mientras estuvo en ese lugar bajo el liderazgo de David. A mí me interesa mucho que usted y yo seamos personas transformadas, ir de gracia en gracia, de fe en fe, no quedarnos en el nivel espiritual que hemos tenido por años. A un lado la indiferencia, a un lado la negligencia, a un lado la tibieza. El pueblo del Señor necesita líderes, discípulos que peleen por su pueblo, que defiendan la verdad de la palabra de Dios. Líderes, discípulos que ayuden a alimentar al pueblo del Señor con la leche espiritual no adulterada. Líderes, discípulos que asuman una actitud de servicio, asuman una actitud de sacrificarse por otros. Sama peleó por su pueblo. Por eso ganó renombre por esta hazaña de pelear por su pueblo,
de defender a su pueblo, de ser un defensor de aquellos que necesitan ayuda. Sama también obtuvo renombre. Pero lo que quiero enfatizar aquí sobre el asunto de que obtuvieron renombre es esto. Ellos no se promovieron a ellos mismos. Ellos hicieron su trabajo. Ellos apoyaron a su líder. Ellos pelearon por su pueblo. Ellos asumieron una actitud de dependencia. Fueron usados por Dios. Nunca se preocuparon porque sus nombres aparecieran en una lista y aparecieran en primer lugar. No. El texto no implica eso. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a los escritores de los libros segundo de Samuel y primero de Crónicas a que registraran el nombre de José Besebet, de Eleazar y de Sama en ese orden. Fue el Espíritu Santo quien les dio ese honor. Concluyo esta enseñanza con lo siguiente. Las hazañas portentosas de estos guerreros se deben a que aprendieron a depender del poder de Dios. Fíjense ustedes, aprendieron a depender. Eso es formación. Aprender a depender de Dios nos lleva en el camino de la formación. El texto informa: aquel día Jehová dio una gran victoria. Si estos hombres llegaron a ser lo que fueron, es porque Dios así lo quiso. Es porque Dios se plació en usarlos. Sus nombres quedaron registrados para enseñarnos que todo lo que hagamos para el establecimiento del reino del Señor aquí en la tierra se nos tomará en cuenta. Ellos no proclamaron sus logros. Fue el Espíritu Santo quien decidió dejarnos la información sobre ellos. Algunos sobresalieron más que otros, pero lo más importante es que están en la lista de los valientes. En el liderazgo, en el discipulado, habrá quienes sobresalgan más que usted y más que yo. Pero eso que no nos inquiete. Lo importante es hacer algo por la causa del Señor. Y lo más importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Les dejo la lección de este día, amados hermanos, esperando que esta enseñanza ayude en su formación. Le desafío a servir al Señor con iniciativa, con perseverancia, con convicción de que el Señor le va a usar a usted para el establecimiento del reino de Él aquí sobre la tierra. Oremos, hermanos, que el Señor nos ayude a todos. Padre Celestial, que esta enseñanza sea de bendición para mis hermanos y para las personas que ven y escuchan esta transmisión. Espíritu Santo,
levántanos, mueve a servir con valor, úsanos en el nombre de Cristo, en la autoridad de Cristo. Aquí estamos, Señor. Toma nuestra vida en tus manos y hazla útil en tu obra para tu gloria y tu honra, Señor. Te adoramos, te damos gloria, te damos alabanza, bendito Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Señor. Gracias. Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Consideren esta enseñanza, analicen otra vez el texto. Usted puede sacar más información sobre esto. Hágalo y que la palabra del Señor bendiga su vida. Y no solamente eso, que le desafíe, que nos desafíe a pelear porque otros conozcan a Jesús como su Salvador personal. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión.